Buenas tardes, mi nombre es Manuel Osorio. Hoy les voy a hablar sobre las eficiencias para la destilación, correlaciones y sus formas para su cálculo. Eficiencia de los platos en la destilación. Como podremos ver, eh, en los platos, en una torre con platos teóricos reales, se podría hacer énfasis en que el vapor que desprende dentro del plato se mezcla con el líquido en el cual entra en contacto íntimo. El vapor está en este tiempo, si el vapor no tiene un suficiente tiempo de contacto, se podría decir de que la mezcla no entra en equilibrio. Esto significa que que se necesitan usar platos reales para determinar su cálculo. Tipos de eficiencia de platos. Existen tres tipos de eficiencia de platos. Eficiencia global, que se refiere a toda la torre o la columna. La eficiencia de Murphy, que se refiere en el plato. Y la eficiencia local o puntual, que se refiere a la eficiencia en un lugar específico del plato. Les hablaré sobre la eficiencia global. La eficiencia global es sencilla, pero es la menos fundamentada, ya que la eficiencia global requiere su ecuación, que se las mostraré bien. La eficiencia global es igual al número de platos ideales sobre el número de platos reales. Un ejemplo de esta sería que si se tienen 6 platos ideales y la eficiencia global es del 60%, el número de platos reales es de 10, es igual a 10. Ahora, vamos a la eficiencia de platos de Murphy. La eficiencia de platos de Murphy, bueno, como estamos en el plato, ¿verdad? El plato se podría dividir en dos partes, en el líquido y en el vapor. En el líquido, la concentración es una mezcla en la cual se va a transportar desde xn-1 desplazarse hacia uno menor, o se reduce a x sub n. Aquí las concentraciones varían, o sea, se irían por una mayor gradiente. Y en el vapor obviamente al entrar en contacto con esta mezcla de diferentes concentraciones o unas concentraciones en gradiente, esto va a estar en contacto íntimo, y cuando el vapor sale, el vapor rico, la concentración sería uniforme. Aquí tenemos la ecuación de Murphy para la eficiencia de platos, la cual Y sub n es la concentración real promedio de vapor mezclado que sale del plato n, yn más 1 es la concentración real promedio del vapor mezclado que entra al plato n, y Y apóstrofe n es la concentración del vapor que estaría en equilibrio con el líquido de concentración de x o n que sale del plato hacia abajo. Aquí tenemos también, y ya hablaremos sobre la eficiencia puntual, que es la siguiente ecuación. Y apóstrofe n es la concentración del vapor en un punto específico del plato n. Yn más 1 es la concentración de vapor que entra en el plato n en el mismo punto, y Y asterisco m es la concentración del vapor que estaría en el equilibrio con n. Esta ecuación, como podremos ver, se refiere a que la relación sería que la eficiencia local no puede ser superior a 1, que esto es igual a 100%. Como se dijo, la eficiencia puntual se divide en dos partes. Está en las torres de diámetro pequeño y en las torres de un diámetro o columna considerable. En las torres de un diámetro pequeño, el flujo de vapor se agita con el líquido, la cual esto daría por ende una ecuación en la cual la eficiencia de Murphy sería igual a la eficiencia local o puntual. Para columnas de diámetro considerable, el vapor tiene el vapor y el líquido, como el diámetro es más grande, se estanca más, y esto hay un contacto más íntimo y se podría decir un poco más prolongado
dentro de esta transferencia de masa, lo cual el vapor que al final sale es más rico en el componente A, en el componente más volátil, lo cual daría por ende una ecuación en la cual la eficiencia del plato de Murphy sería mayor a la eficiencia del plato puntual o local. Aquí podremos ver una imagen de el plato en las eficiencias, lo que ocurre dentro del plato, en donde el vapor sube y el líquido baja. Y aquí se puede decir que en el punto medio dentro del plato es donde hay la transferencia de masa, y la transferencia de masa entre los dos componentes, entre el vapor y el líquido. La relación entre eficiencias. Como se habló, esto lo hablaré de una forma más en general. Como se habló anteriormente, la relación entre la eficiencia de Murphy y la eficiencia puntual o local se puede deducir mediante especificar en cómo va a estar la mezcla, como ya lo hablamos anteriormente. Otra relación sería la relación entre Murphy y la relación entre la eficiencia global, lo cual se puede predecir que teniendo la eficiencia de Murphy tenemos una correlación en la eficiencia global, lo cual nos da la siguiente ecuación que está aquí. Y cuando otra medida para calcular la relación sería esta imagen, que vemos que si las líneas de equilibrio si las líneas de equilibrio no son rectas, podríamos calcular mediante el diagrama de Thiel los números de platos reales dentro de la gráfica. Obviamente aquí el hervidor no se tomaría como un plato real, sino como un plato teórico que entra en la curva real del equilibrio. Diseño de torres de platos perforados. Para el diseño de platos perforados en sí, les hablaré como más o menos en qué se hace en énfasis cuando se hace un diseño dentro de la torre de destilación. Existen otros factores de diseño que no se pueden calcular con exactitud. Se hace hincapié en las correlaciones de las eficiencias para lograr una mayor eficiencia o diferentes cálculos mediante diferentes correlaciones. Para hacer el diseño de una torre se va principalmente al diseño del plato antes de hacer completamente el diseño de la torre. Y el diseño de las columnas se apoya sobre cierto número de correlaciones empíricas, ¿verdad?, experiencia y el buen juicio del profesional, o en este caso el ingeniero químico. Límites de operación para platos perforados. Como podemos ver, aquí tenemos los límites que se dan en los platos, que vendría siendo el líquido con baja tensión superficial, inundación del tubo de descenso, el límite inferior de operación, las velocidades bajas de vapor y por ende el límite superior de la velocidad de vapor, que esto es un cálculo del factor de inundación, esta gráfica. Ahora, haciendo más hincapié en la relación entre Murphy y la eficiencia de Murphy y la eficiencia puntual o local. Como ya dijimos anteriormente, depende de la mezcla de líquidos, si la mezcla es no mezclado o si la mezcla es mezclado. Mayoritariamente o comúnmente se asume que, para simplificar los cálculos, que la mezcla es completamente mezclado. Aquí podemos ver la ecuación de Peclet, donde Z1 es la longitud de la trayectoria de flujo de líquido, DE es la difusividad del remolino y TL es el tiempo de residencia del líquido sobre el plato. Para la destilación a presión atmosférica en una torre de 0,3 metros de diámetro, el número de Pleque es del orden 10. Esto ocurre donde se producirá un importante aumento en la eficiencia, como la existencia de gradientes en el plato. Aquí podremos ver
una gráfica donde se ven las relaciones entre la eficiencia de Murphy y la local. Otra gráfica que podemos ver aquí en posibles modelos de flujo líquido en una columna grande. Esto es que pruebas en columnas muy grandes conducen a veces a menores eficiencias de los platos que en columnas de tamaño medio, como se dijo anteriormente, debido probablemente a la modificación del flujo tampón o pistón mayor que tiene un recorrido de flujo apreciablemente mayor que el líquido que cruza por el centro y puede resultar en una amplia distribución de los tiempos de resistencia. Relación entre la eficiencia de Murphy y la eficiencia global. La relación entre la eficiencia de Murphy para líneas, digamos, para líneas no rectas, la eficiencia en este caso será mayor, la eficiencia de Murphy, la eficiencia global será mayor a la eficiencia de Murphy, lo cual es decir que la eficiencia de Murphy será menor a 1. Aquí podemos ver una gráfica de uso de la eficiencia de Murphy en un diagrama XY, lo cual que por prueba y error se encuentra que una eficiencia de Murphy de 0,6 conduce a un valor correcto de x sub 5, trazando 4 escalones parciales. Aquí tenemos otra imagen donde está el A y B de diferentes diagramas de relaciones de la eficiencia de Murphy y global, en donde en el A una parte de la columna donde la composición del líquido varía desde x12 hasta x sub 10, una variación de 1 que requiere de una etapa ideal, tal como se muestra en la imagen en la figura A, y cuando la línea de equilibrio tiene una pendiente menos pronunciada que la línea de operación, como habitualmente ocurre cerca de la parte superior de la sección de rectificación, la eficiencia global es menor que la eficiencia de Murphy, tal como se ilustra en la imagen B. Aquí tenemos la ecuación para el caso de que especial donde las líneas son de operación de equilibrio son rectas. En este caso tenemos esta ecuación donde M es la pendiente de la línea de equilibrio y se puede ver factores que influyen en la eficiencia de los platos. Se ha demostrado que la eficiencia de los platos, que varía entre 90 y 30%, decae en valores crecientes de la viscosidad del flujo. Aquí tenemos la ecuación de la viscosidad del líquido. La eficiencia a cada medida de que la viscosidad del líquido crece, dando así que un descenso de la difusidad que afecta la resistencia de la película líquida. La mayoría de las torres están diseñadas usando eficiencias medidas para el mismo tipo de plato, como se dijo anteriormente. Es esencial que esté en contacto el vapor esté en contacto íntimo con el líquido, y que cualquier tipo de mal funcionamiento, ya sea por arrastre o una menor distribución del vapor, hacen que descienda la eficiencia de los platos. Aquí, como podemos ver en la imagen, tenemos una figura de abajo que se presenta en algunos valores publicados de la eficiencia de platos para una columna de 1.2 metros. Y aquí tenemos el factor F, que a presiones bastante altas de KB disminuye, mientras que la densidad de B se incrementa y los valores permisibles de F se ven de cierto modo reducidos, como se muestra en la figura. Ahora, la teoría de eficiencia de platos. La doble película es aplicable para ayudar o a adquirir mayor información en las eficiencias de platos. Las burbujas varían su composición mientras estas crecen, debido a que se supone que no son mezclas de fase gaseosa en la dirección vertical. Aquí tenemos las ecuaciones. Al incorporar la ecuación de las burbujas cuando crecen,
Al incorporar altura del líquido aireado Z se obtiene esto, o se puede obtener esta ecuación, esta relación. La eficiencia local está dada por esta ecuación y esta ecuación, lo cual da la siguiente ecuación, que es esta, donde NO sub Y es el número de las unidades totales de transferencia de la fase gaseosa. Para la destilación de líquido de baja velocidad, como el alcohol, el agua o el benceno, a 100 grados centígrados, el valor de NO sub Y es de 2. Esto da una eficiencia local de entre 63 y 86% y una eficiencia de Murphy en la cual sería mayor o menor. Es posible estimar la importancia de la resistencia de gas y líquido mediante la teoría de la penetración. Aquí tenemos, a partir de la teoría de la penetración, su ecuación. Y bueno, muchas gracias por esta exposición, por escucharme. Y bueno, aquí estaremos, ahí abajo del video publicaré mi trabajo en formato PDF